Audiolibro Génesis para todos. Capítulo 4. A semejanza de Dios. El capítulo 5 de Génesis comienza así. Génesis 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La genealogía de Adán comienza con la creación de Dios y ya vimos que su propósito fue crearlo a imagen de él. Esto no quiere decir que seamos igual que Dios. Un ejemplo podría ser una fotocopia en blanco y negro de una imagen en color. Nosotros somos la fotocopia y Dios es el original. Nunca una fotocopia puede reemplazar al original, siempre será una copia. También vimos que al comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, ese ser a semejanza de Dios murió, ya vimos en este detalle en el capítulo 2 de El Gran Error. Ahora el capítulo 5 nos quiere mostrar la gran diferencia del Adán creado y sus generaciones. Vemos Génesis 5.3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. No nos habla de los dos hijos anteriores. Claramente Abel murió sin descendencia y la descendencia de Caín ya no la tratan en Génesis 4. ¿Has notado la diferencia? Set fue creado a semejanza conforme a la imagen de Adán. ¿Pero qué imagen? Claramente había perdido la semejanza de Dios, por no decir que estaba muerto espiritualmente. En este capítulo no nos interesa Adán ni Set, ni tampoco todos los descendientes que nombra en los versículos siguientes. Lo que realmente nos interesa es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Si Dios inspiró al autor de Génesis a escribir este capítulo es porque tiene interés de mostrarnos algo que tenemos que descubrir. Comparando la genealogía de Adán con la genealogía de Jesucristo en Mateo 1, podemos ver un detalle muy significativo. En la de Adán nos indica la muerte. Vivió Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Fueron todos los días de Nos 955 años y murió. Fueron todos los días de Caimán 910 años y murió. Puedes ver todos los demás y verás que, menos Enoc, que dice que desapareció porque le llevó Dios, y Noé, que es con quien acaba, en todos los demás indica y murió. Sin embargo, la genealogía de Jesucristo no incluye la palabra muerte. Seguro que esto es porque en Cristo no hay muerte, sino vida eterna. Hay dos formas de vivir, en Cristo o fuera de Cristo. Esto puede sonar muy duro para quien aún no ha entendido el verdadero mensaje del Evangelio. No estoy hablando de religión, de creer o no creer en Dios. Estoy hablando de dos formas de dirigir tu vida. Tu vida puede ser dirigida por tus pensamientos, creyendo que puedes ser capaz de realizar tus deseos a través de tus capacidades, tesón, conocimientos, talentos u otras cualidades de la mente humana, esforzándote para cumplir los estándares de la justicia humana, lo que socialmente se ve correcto, creyendo en el concepto de suerte y pidiendo a las divinidades, cada uno con su creencia y sus dioses, que te ayuden para alcanzar tus deseos o que te saquen de las dificultades del camino. La otra forma sería que tu vida la dirigiera Dios, a través del Espíritu Santo que mora en el creyente que ha lavado sus pecados, totalmente justificado, santificado y perfecto a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ya no soy yo, es Él en mí. Ahora no son mis objetivos o deseos, son los suyos. A beber del agua que Él nos da, saltamos a vida eterna. Ya no hay muerte. Hay mucha diferencia de una vida a otra y solo se puede comprobar cuando después de experimentar la primera saltamos a la nueva. En las generaciones de Adán hubo muchas personas, algunas de ellas se esforzaron y alcanzaron grandes cosas. No ha quedado registrado quiénes entendieron la forma de salvar su vida, tan solo refleja los años que vivió y después murió. El gran problema de la muerte es que indica fin. No hay más posibilidades de vivir. Sin embargo, la Biblia indica una segunda muerte y un segundo nacimiento. A la segunda muerte se refiere la separación eterna con Dios. Una vez muerto el cuerpo físico,
nuestro espíritu y alma es condenada a pasar la eternidad apartada de Dios. Algo que no parece muy agradable, y más con la compañía que se tiene en el lugar destinado para todos aquellos seres espirituales que decidieron rebelarse contra Dios. Espíritus malignos que operan en este mundo, como el que ya conocemos, la serpiente del huerto del Edén. Muy distinto es el nuevo nacimiento que Jesús explica a Nicodemos en Juan 3. Un nacimiento que ocurre en el espíritu. Lo que no tenía vida porque nació muerto es resucitado con Jesucristo. Juan 3 del 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Vida eterna es vida para siempre. Esto no quiere decir que el corazón físico no deje de latir. Nuestro espíritu y alma viajarán a la presencia de Dios separándose de lo que llamamos cuerpo. Cuando esto sucede, el cuerpo físico muere. El vehículo que nos mantiene en este mundo es apagado y convertido en polvo. ¿Cómo se puede distinguir la forma en la que vives? No se trata de un entendimiento intelectual. Como hemos visto en los versículos de Juan 3, es por creer en lo que hizo Jesús. Esto implica el resultado de por qué lo hizo. Después, creer que Él murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, pero puedes dudar que tus pecados estén totalmente lavados, perdonados. Puedes entender que eres salvo por Jesús y sentirte condenado por tus acciones. El que está vivo siente la vida, siente a Jesús. Ya no es Él el que dispone el rumbo, es Cristo quien maneja el timón. El muerto no cree, duda, es esclavo del pecado. Aunque entiende que no debe hacer lo malo, no tiene poder para dejar de hacerlo, porque el poder no está en él. No precisa de Dios, excepto cuando se da cuenta de que no puede hacerlo solo y necesita intervención divina. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando éste le preguntó cómo podía nacer de nuevo? En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Cuando a través de la palabra conoces lo que hizo Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos revela nuestra salvación. Entonces nacemos espiritualmente. No se trata de hacer o ser, se trata de creer en lo que Jesús hizo y recibirlo para después disfrutar de una vida con Él. Las generaciones de Adán muestran la muerte, porque es preciso conocer nuestra condición para poder acercarnos a la única forma que nos lleva a la vida, Jesucristo. Es sumamente importante que los niños entiendan su condición espiritual, ya que es esta la que los lleva a Jesús. No es sencillo, porque tenemos que competir con las corrientes del mundo que les enseña a esforzarse y valorarse en un mundo competitivo. ¿Quién necesita de médico? El que se considera enfermo. El sano, ¿para qué iría a un doctor? ¿Quién necesita la salvación? Quien se siente condenado. Lo que intento expresar es que nuestro énfasis en la lección a los niños es para que conozcan su condición, más que de cómo conseguir la salvación. En esta ocasión, el tema es la semejanza de Dios, con lo que deberíamos trabajar cómo sería una vida después del nuevo nacimiento. Aunque el niño se siente protegido por sus padres, bajo su condición de muerte espiritual, su corazón los dirige a hacer lo que les agrada. Busca las fórmulas para conseguir sus objetivos. Llora, se vuelve rebelde, chantajea con el amor, ya no te quiero, hace cosas a ocultas. Todo esto los lleva a un estado de malestar necesario que en ocasiones los padres, por amor, intentan evitar. Cuanto antes aprendan los niños que no pueden dejarse guiar por su corazón, que es preciso contar con la ayuda de Dios, es decir, con la guía del Espíritu Santo que entra en nuestra vida cuando entendemos cómo Jesucristo nos libra de la condición espiritual en la que hemos nacido, antes evitarán el sufrimiento y las consecuencias del poder del pecado. Recuerda que no es algo que puedan hacer los niños siendo obedientes o esforzándose a hacer lo bueno. Es algo que hace Dios cuando entendemos y nos rendimos a Él.
Al igual que no han realizado nada para nacer y estar en este mundo, tampoco pueden hacer nada para nacer del agua y del Espíritu, ya que es un proceso externo a nosotros que, por la misericordia de Dios, se nos ofrece para nuestra salvación. El uso de historias de otros niños, que pueden ser ficticias, que tomaron la decisión de confiar en Dios y el cambio que esto produjo en sus vidas, podría ser útil para esta clase. Si lo prefieres, puedes usar personajes como en los cuentos, a modo de parábolas como lo hacía Jesús. Te propongo un juego de ilusionismo, se llama El libro de colores. El juego consiste en un libro que, dependiendo de cómo lo muestres, puede estar en 3 estados: en blanco, dibujado y coloreado. Cada estado puede demostrar una forma de vida, al igual que el proceso parece mágico, que no hay intervención ni del que está exponiendo el juego ni por parte de los niños. El cambio de una vida a otra tampoco depende de nosotros, sino de Dios. Cuando mostramos las hojas en blanco, podemos decir que es el momento en que no existimos, no estamos en esta tierra. Aunque estamos planificados desde el principio de la creación, que Dios ya había decidido el día y hora de nuestro nacimiento en este mundo, no teníamos forma. Como las hojas del libro, blancas, sin nada, totalmente vacías. Dios puso el sentimiento en nuestros padres para que desearan participar en nuestra creación y quisieran tener un hijo o hija, y después de 9 meses de formación de nuestro cuerpo, ¡alejop! Entonces muestra las hojas con los dibujos sin colorear. Ya tenemos forma, un sexo hombre o mujer, un nombre que nos pone papá y mamá, y todo lo necesario para crecer y vivir en este mundo físico. Todos menos una cosa, creo que la más importante: nacemos separados de Dios por el pecado de Adán. Pero Dios nos ama tanto que preparó un plan, Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al 3er día para pagar por nuestros pecados. A los que creen esto y quieren ser dirigidos por Él en vez de ser dirigidos por el pecado, ¡alejop! Entonces muestran las hojas con los dibujos coloreados. Nuestra vida tiene sentido, estamos totalmente completos. Cuando caminamos juntos con Dios, Él nos ha prometido que en el mismo momento que creemos en lo que hizo Jesús en la cruz, o sea, limpiarnos totalmente del pecado, recibiríamos el Espíritu Santo. Esto es Dios con nosotros, las 24 horas, los 365 días del año. Qué emocionante, ¿verdad? Te voy a mostrar cómo se prepara el libro de colores. Sigue las instrucciones para fabricar tu propio libro. El secreto está en la forma del canto de las hojas. Tenemos que crear 3 grupos de hojas que han de ser de cartulina: las blancas, las dibujadas y las de color. Observa la figura donde tienes que realizar los cortes para cada grupo. La ilusión se crea dependiendo por donde pones la mano para hojear el libro. Las páginas que se irán viendo son las que no están cortadas en la posición de la mano.